Bueno, pues ahora nos toca una auditoría, ¿vale? Fernando Puente es pues una persona mayor, con lo cual lleva mucho tiempo en esto, ¿verdad? Bueno, no te preocupes que yo también cano panas, ¿eh? Vale, lleva en WordPress desde el 2007 y como informático de mucho antes, ¿vale? No vamos a decir No vamos a decir el edades, año, no vamos a decir lo edades. digo luego, Es, lo digo luego. es consultor, ¿vale? Consultor, además de, bueno, va a muchas conferencias por ahí, le encanta comer, le encanta beber, le encanta WordPress, le encanta fiesta y ahora nos trae, ahora nos trae es la presentación que él me mandó, que lo sepáis. Nos trae una auditoría, ¿vale? Relacionada con VPO, ¿vale? Yo creo que lo va a hacer muy bien y además tener en cuenta una cosa, que son de ejemplos prácticos que nos habéis enviado, ¿vale? Entonces, a ver si están las personas que nos enviaron para que hicieras la charla y entonces ya se lleva calentito todo, ¿no? Bueno, esperemos. Venga, vamos. Gracias. Buenas tardes. Espero que estéis pasando, como siempre, una maravillosa jornada de WordCamp. Es mi cuarto año aquí en Pontevedra y es una ciudad que adoro mucho, ¿no? Y además una WordCamp a la que tengo muchísimo cariño. Y en el día de hoy pues tenía este pequeño reto. Los que me habéis visto otras veces pues sabéis que normalmente doy charlas, doy talleres, pero bueno, este año se quería innovar y teníamos este nuevo formato, ¿no? que es una auditoría. El reto es una auditoría WPO. A mí normalmente me lleva entre 2 y 3 semanas para mi tipo de cliente, o sea que condensarlo en 30 minutos es algo muy, muy difícil. Entonces me lo llevé al concepto básico. ¿Qué significa ese concepto básico? Pues trasladando un poco a la persona que podía estar en este lado del escenario, pues pensé, digo, ¿qué les puede ser fácil, no? Entonces voy a hacer un recorrido un poco por herramientas que seguramente muchos de vosotros conocéis y que podéis obtener. Prácticamente sin conocimientos técnicos, de una manera muy sencilla, como hacen casi todas las herramientas ahora, los plugins que conocemos. Los colores. Verde bueno, amarillo es regulero y rojo es malo. Pues por lo menos ya tenemos algo en el que fijarnos, ¿no? No vamos a ser expertos en WPO, aunque creo que esa palabra no existe, o no existe ese concepto de expertos, porque es tan amplio que sería prácticamente imposible. Pero que podáis auditar vuestros sitios o los sitios de vuestros clientes de una manera muy sencilla y podéis determinar por dónde podéis hacer esa parte de mejora. Ya me habían hecho una pequeña presentación, ¿no? Es cierto que llevo muchos años en esto, ¿no? Llevo desde el año 96 y con WordPress desde el año 2007. Soy embajador de marca de Rayola Network, soy además profesor de periodistas en el curso superior de periodismo deportivo y me dedico a la consultoría tecnológica. Soy informático de vocación y, bueno, pues un enamorado de comer y beber. Sobre todo pulpo. Luego me veréis. ¿Vale? Hoy, como os decía, veníamos a hablar sobre WPO, ¿no? Para aquellos que no sepáis o en qué está relacionada esta parte de WPO, al final son todas esas cosas, ¿no? Son estrategias, tareas. Incluye muchísimas cosas, pero lo más importante es el objetivo, ¿vale? Todo ello orientado a que el servicio que da nuestra web o proyecto sea el óptimo para todos y cada uno de los visitantes. Es decir, que nuestro servidor no vaya bien una sola vez, que vaya bien siempre, ¿no? Y esas son las estrategias. Este concepto se ha democratizado mucho y ahora prácticamente llamamos WPO a velocidad, pero no es eso, no es muchas veces velocidad, ¿vale? Velocidad es una consecuencia de. Pero si sois usuarios de diferentes webs, lo que os va a interesar más es la usabilidad más que la velocidad. Puede descargar muy rápido, pero si luego no me activas el ratón, no veo la carga, no veo los componentes, me da exactamente igual que haya cargado rápido. ¿Qué buscamos con esto? Al final el objetivo es tener mejor posicionamiento, tener una mejor experiencia de usuario, reducir los costes de hosting, ser incluso más ecológicos porque consumimos menos máquina. Eso es un poco lo que vamos a buscar, ¿no? Auditoría básica, nos centramos, como os decía. Ejemplos muy sencillos, ¿vale? Os voy a enseñar 3 herramientas, que seguramente las conozcáis. A nada que hayáis visto algo por internet, seguramente os suenen, ¿no? La primera, relacionada con la DNS,
que a lo mejor le sorprende a mucha gente el por qué se utiliza esta herramienta y normalmente hay muy poca gente que hace esos tests de DNS. No me quiero meter en aspectos técnicos, pero la DNS, que seguro que os suena, al final es la resolución del nombre. Es lo que hace el navegador cuando nosotros escribimos ponteworkcamp.com. Es decir, ¿dónde tengo que ir a buscar? Y son pasos muy rápidos. Al final estamos hablando de milisegundos. Pero como queremos que todo vaya rápido, esto es una guerra de milisegundos. Cuanto más milisegundos ganemos, aunque ya veréis que las diferencias son mínimas, me vais a decir, joder, Fernando, qué exagerado es. Estás comparando 5 segundos contra 45 milisegundos, ¿no? Bueno, pues esos 40 milisegundos multiplicarlo por miles de visitas. Y diréis, estoy ahorrando segundos, minutos, horas. Ese es un poco el objetivo. Las otras dos herramientas están relacionadas con SWPO, esa parte de velocidad. La primera, que es una que yo utilizo mucho, que es Yellow Lab Tools, es una herramienta gratuita, además es open source, con lo cual nos gusta mucho. Y segundo, pues la omnipresente, el PageSpeed Insights, ¿vale? Que seguro que la habéis ejecutado 1001 veces. ¿Qué otras herramientas utilizamos? Utilizamos siempre el navegador, cualquiera de ellos. Podemos utilizar Chrome, Firefox o Safari. Esto es a gusto del consumidor. Otra parte importante, que muchas veces veo que no se hace. Cuando se busca la velocidad, la hacemos solo de nuestra página principal. Realmente hay que hacerla de la página principal y de las páginas interiores. Hay que hacerla de todo, ¿vale? Tanto en las versiones móvil como en las versiones escritorio. Y os recomiendo utilizar este método de medición, que se llama promedio acotado. Para aquellos que no sepáis más o menos de estadística, esto significa que hay que eliminar el mismo porcentaje de las más altas y de las inferiores. Os doy una regla muy sencilla. Hacéis 5 mediciones y quitáis la más mala y la más buena. Y hacéis la media, ¿vale? Como os decía, estas son las herramientas, son muy sencillas. Nada, simplemente tenéis que meter el usuario no. Tenéis que meter la URL y comprobarlo. Durante el proceso de la WordCamp nos han llegado diferentes webs, ¿vale? Que yo, por supuesto, enviaré una serie de notas a todo eso en parte de respuesta. ¿Qué vais a obtener con estas herramientas? ¿Vale? Evidentemente, como no me da tiempo a ejecutar los tests, los he traído ejecutados. Todas estas herramientas lo que os van a obtener es lo que decíamos antes. Unas puntuaciones, en este caso amarillo, ¿vale? Y lo más importante, sacar información detallada de dónde podéis mejorar, ¿vale? Fijaros en rojo, facilísimamente, el tamaño de la página en este caso, ¿vale? Me está diciendo que 5,18 megas es un tamaño grande. Seguramente sea necesario por la cantidad de imágenes. Yo no digo que esté bien o esté mal. Pero si os fijáis en el segundo ítem, está en amarillo, optimización de imágenes. A partir de ahí podemos empezar a ver cuál es el problema. Normalmente es porque nos han optimizado, por tamaño, por lo que sea. Al final quiero que utilicéis estas herramientas como simples indicadores de hacia dónde tengo que ir. Algunas son muy técnicas, como la parte de JavaScript. Seguramente no sepáis manipular esa parte de JavaScript, pero es importante que el usuario de esta web o el propietario de esta web sepa que tiene un problema importante de rendimiento por culpa del JavaScript en este caso, ¿vale? Hoy se lleva un tiempo total de ejecución. Lo mismo con los errores y demás, ¿vale? Este sería un ejemplo. Tiene las fuentes, también un montón de fuentes utilizadas y demás. Esta información, complementarla con el famoso PageSpeed, que también nos va a dar algo parecido. Nos va a dar un informe, en este caso estoy viendo la versión móvil, y nos va a decir algo parecido, ¿no? Nos va a sacar un 34, antes estábamos viendo un score. Al final siempre vamos a tener un scoring. Aquí, para el que no lo sepa, si ponéis el ratón encima, os dice, dentro de las famosas métricas que se están utilizando ahora en Google, a qué pertenece ese 34. Y podéis ver, pues dentro de ese 34 hay una parte que es el CLS, una de las mediciones, que está en verde. Son las otras en las que tengo que hacer hincapié. Y de nuevo, me detalla dónde tengo que poner el foco. Si voy a la primera, lo mismo. Los mismos problemas que me estaba dando el otro, ¿vale? Al final, cuando estamos haciendo esta parte de auditoría, lo que necesitamos es todas esas informaciones que nos van dando, sacar una conclusión. Está claro que si yo fuera el que va a trabajar sobre esta web, empezaría por esa parte de JavaScript y esa parte de reducción. Y os vuelvo al ejemplo que decía al principio, ya que estamos terminando, relacionado con la parte de la DNS, esta es otra de las webs que nos han enviado, donde esta herramienta os da esa medición, ¿no? Fijaros, realmente son
nada, milisegundos. Son 40 milisegundos, 40 milisegundos, en función de los diferentes data centers, que son los centros donde realizan ese test. Fijaros, entre 36 y 40 milisegundos. Otra web, un poquito menos, ¿vale? Al final, todos estos indicadores, en este caso, nos están diciendo, tengo una DNS rápida, tengo alojados los DNS en un sitio que no es rápido para mí. O sea, toda esa parte de información es la que tenéis que ir sacando. Y os muestro el último ejemplo también. Ya estamos terminando. Que sería, incluso para detectar fallos. Si veis en la derecha, esta es una web que tiene errores, y ya intentaré enviarlo para que lo comprueben, que incluso haciendo una resolución, es decir, los usuarios que están conectados a la web desde los nodos de Barcelona ni siquiera podrían visitar esa web porque dice que el registro DNS, o sea, nos está permitiendo esta misma herramienta no solo sacar la parte de velocidad, sino también sacar la parte de usabilidad. Así que, aprenderos un poquito, si queréis empezar a hacer este tipo de auditorías, esas herramientas, ¿vale? Compartiremos evidentemente esta presentación y que os sirvan, al menos para tener un feedback, aunque no seáis técnicos, o 100% técnicos, para decirle a vuestro equipo de desarrollo, agencia o lo que sea, o solucionarlo con un plugin, que a veces simplemente se soluciona con un plugin, mejorar vuestro WPO. Así que muchas gracias. No sé si tenemos tiempo de... ¿Alguna pregunta? Lamento haber ido tan rápido, pero no teníamos tiempo para más. No sé si ¿Alguna pregunta por ahí? No os veo, ¿eh? O sea que no sé... Hola, Fernando. Muchas gracias. La verdad que te lo agradezco mogollón porque la de Yellow Lab esta no la conocía. Ya tiene un tiempo, pero te da una información... La estoy bicheando por el móvil y la verdad que es muy interesante. Muy interesante. La puedes ver en desktop, lo puedes ver en móvil y te da unas ideas muy buenas. Qué guapo, sí. Muchas gracias. ¿Qué opinas de GTmetrix? Que no la has nombrado. GTmetrix. Es que GTmetrix no es completamente gratuita y lo que quería era mostraros... Vale, perdón. Claro, lo que quería era mostraros, primero, algo que fuera muy sencillo, porque a veces GTmetrix también se mete mucho en la parte técnica y sobre todo porque creo recordar que la versión mobile tienes que pagar. Hola. A ti. Bueno, nada, gracias por la charla y quería preguntarte... Pasarlo bien. Para la auditoría... Ay, perdón. No sé si me escuchas. Es que no os Para veo. la auditoría, ¿cuánto caso haces al Search Console cuando haces las auditorías web? No te escucho. ¿Cuánto caso le haces al Search Console de Google, ¿no? Cuando haces una auditoría? Cuando estoy en una auditoría, pues también mucho, pero normalmente la información que me da el Search Console suele ser la misma que tengo en el PageSpeed e incluso peor que la que me da Google Analytics. Entonces, ¿por cuál te riges más a la hora de la auditoría? Los test me gusta hacerlos de esta manera. Sí. ¿Vale? Sí. Cuando tienes sitios con mucho volumen, creo que no se ha visto en esta parte, en PageSpeed, cuando hay mucho volumen de usuarios en tu web, te da un informe más ampliado, con usuarios reales. Lo puedes ver desde esta herramienta, que es parecido a esa parte que te está dando Search Console, ¿vale? En las Core Web Vitals, pero me gusta más venirlo aquí. Voy yo probando, voy haciendo esa parte de mediciones de promedio. Search Console tiene también un retardo de, creo que son 72 horas. Al final, no sé, a lo mejor se ha comentado al principio, soy bastante mayor, pero me gusta hacerlo de esta manera. Gracias. Gracias a ti. Perdón. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola. Gracias por la charla. Te iba a preguntar, Pingdom Tools no la has comentado, ¿se sigue usando? ¿Te parece bien como herramienta? Bueno, es otra herramienta que nos va a dar información parecida. Se parece mucho a la parte de GTmetrix que comentaba antes Jaime en la pregunta. Yo últimamente me he acostumbrado más a estas en el primer barrido. O sea, yo siempre que llego a una web para la parte de auditoría, el primer barrido lo hago con esto. Luego ya es bajar a la consola, bajar a la parte de red. O sea, luego hay que indagar bastante más. Pero aquí, si ya te dice, las imágenes son enormes, están fuera, el tamaño del JavaScript, cosas desactualizadas, ya. O sea, al final esto es lo de siempre, ¿no? Lo de Pareto. O sea, con el 20% de esfuerzo voy a solucionar el 80% del problema. Para luego solucionar el 20% fino, tengo que gastar el 80% del tiempo. Vale, y una pregunta Sí. más.
porque realmente estará para de relleno. La de verdad, como consultores SEO hay diferentes opiniones en cuanto a la prevalencia que tiene un cambio de servidor para mejorar un proyecto. Hay mucha gente que dice que si hay fallos de estructura o de arquitectura web o problemas mucho más importantes, el cambio de servidor en cuanto a velocidad web sería secundario. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Qué tiempo tenemos? Podría hablar horas al respecto de las migraciones y los cambios. Es que, ¿Pero tú crees que supone un cambio muy importante para mejorar un proyecto? A ver, estamos en un entorno que es WordPress, ¿vale? Normalmente cuando hacemos migraciones cogemos el WordPress y ya tenemos herramientas de migración y lo volvemos a colocar en otro servidor. ¿Dónde empieza a ver las diferencias? En qué tenía en este servidor en cuanto al stack tecnológico, la parte de cómo está conectado y demás, y qué tengo en este servidor. Es decir, si no hacemos cambios de plataforma, no suele haber grandes problemas. Donde está la diferencia es dónde tenía mi proveedor de hosting, qué tipo de conectividad tenía, qué tipo de servidor tenía y dónde estoy ahora, qué tipo de conectividad tengo. O sea, que ¿puede haber mucha diferencia? Sí, muchísima. Muchísima puede haber. Y es lo mismo, ¿eh? Es el WordPress en los dos lados. Pero puede haber muchísima diferencia. E incluso en pequeñas cosas. O sea, gente que tiene su hosting que le va bien, pero lo tiene en Miami, se lo traen a España y de repente te dicen, pues es que esto va muchísimo. ¿Ya dónde estaban tus usuarios? No, en España. Después que se lo pusiste en Miami. Pues te costaba 1,99 el hosting. Perdón. Hola, Fernando, aquí. Gracias por tu charla. Una preguntilla. A ver, ¿cómo lo planteo? Espera, Dilo. que se me ha Dilo. Cuando, por ejemplo, el tema de las imágenes, muchas veces cuando te viene una web dada que van sin optimizar y tal, bueno, pues es un peso gordo, ¿no? Que puede hacer una mejora importante. Pero claro, cuando ya tienes esa web construida que te llega a ti con todo ese peso, claro, esa optimización al final la haces con un plugin, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto te ralentiza también el meter plugins para optimizar? O sea, quiero decir, a veces que es mejor el remedio que la enfermedad En ese caso que me estás poniendo de las imágenes, vas a ganar siempre. Siempre vas a ganar. El peso del plugin es mucho menor que el beneficio que vas a obtener por optimizar las imágenes. También hay plugins que hacen un barrido de toda la base de imágenes, la optimizan y luego lo desactivas. Y a partir de ahí le enseñas al usuario a subir las imágenes en el tamaño adecuado y en el formato adecuado. Hay que educar a los usuarios, ¿vale? Porque si lo hacen mal y le seguimos haciendo mal, necesitas el plugin todos los días. Si cuando coges la web, optimizas y le enseñas al usuario o le haces un proceso para que él lo aprenda, a partir de ahí la tendrás siempre optimizada. Si no, en 15 días te vuelve a pasar lo mismo. Te han subido de todo en el formato que no era, tal, no sé. En el caso de las imágenes ganas siempre. En estos casos del path crítico, del JS y del CSS y no sé qué, te tienes que instalar un mega plugin que reconfigura los no sé qué, minimiza, cachea, no sé qué. Yo no lo he visto mejorar. Porque a veces él dice, este JS, ¿para qué lo tienes aquí? Lo desactiva y va mejor. No, es que los de marketing me dijeron que había que poner un píxel de no sé qué, no sé cuántos. Perdón por los de marketing si hay alguno en la sala. Vale, gracias. Fernando, Dime, Julio. la herramienta DNSPerf yo no la conocía, ¿vale? DNSPerf, sí. No la conocía. Y me he fijado en los 3 pantallazos que pusiste que en uno de ellos incluso aparecía en rojo, o sea, sí. Y aparecía Madrid y Barcelona. Eso sí. Es que no entiendo de qué va. O sea, sí. ¿qué es lo que hace? ¿Llama a las DNS? Esa herramienta, para que un poco lo entendáis, bueno, esa empresa lo que tiene es servidores repartidos por todo el mundo. Entonces, cuando tú pones un dominio, miran en todos esos servidores cuánto tardan en resolver ese dominio, ¿vale? Es lo que decía antes, en pasar de nombre a dirección de máquina. Yo lo que os he enseñado es la parte de Europa, España. Es decir, para que vierais un poco la diferencia. Lo puedes ejecutar para todo el mundo, pero si tú tienes tu servidor en Madrid o aquí en Pontevedra, pues claro, una prueba desde Australia te va a salir 400 milisegundos. O sea, te vas a echar las manos a la cabeza, pero ese no es tu usuario. ¿Vale? Por eso hago esas pruebas. Lo de que salía en rojo este último era porque esa web en concreto debe tener algún problema de DNS. Entonces ahí, cuando se ha ejecutado esa prueba, si tú hubieras estado en Barcelona, no podías visitar.
porque el data center que te va a resolver, dice esta web no existe. Vale, pero entonces a nivel de optimización, eso ya no corre por la cuenta de los desarrolladores, sino del hosting, entiendo, ¿o no? Sí, pero claro, yo si hago una prueba mía, ¿no? Y veo 40 milisegundos, hago una prueba de la competencia y veo de 5 milisegundos, ¿qué hago? Pues lo mismo me he equivocado de hosting. Pero es un problema de hosting, no es un problema de rendimiento. Es un problema no del hosting, perdón. Está separado, ¿vale? El hosting es la parte de servidor y esto es DNS. Recordad que podéis tener el hosting en un lado y la resolución de DNS en otra. En este caso, la resolución de DNS pues, no es un sitio adecuado. A lo mejor por lo que te digo, la tienen en Australia y han intentado conectar desde Madrid, le han dado timeout o algo de eso. O sea, muchas cosas influyen, que es lo que quiero transmitiros. ¿Vale? Que seguramente no estéis en la guerra del milisegundo. ¿Vale? Esto no es la Fórmula 1, o sí, depende de vuestra competencia. Ahí os se deja el miedo. Gracias. Un regalito.